A este webinar, esta presentación que vamos a hacer en el transcurso del día de hoy en relación a lo que viene siendo análisis de riesgo. Y pues bueno, primeramente pues agradecerles su participación a este y a todos los webinars que como Global Standards estamos tratando de ofrecer para todos ustedes. En prácticamente estos pocos minutos lo que les voy a pedir es confirmación si tienen algún problema con su audio, si hay alguna característica especial, si no están escuchando bien o el audio se corta, pues bueno, la intención es de que podamos participar de una manera adecuada con este webinar y que pues bueno, podamos sacarle el más jugo posible a esta presentación. Ok, excelente. Va a estar el chat abierto, van a surgir algunas dudas. Si surgen algunas dudas, hay un personal también de Global Standards que nos va a estar apoyando para poder tener este webinar, poder atender a todas sus dudas, a todas sus preguntas y que bueno, podamos sacarle, como les digo, el mejor provecho a este webinar. Al final va a venir una encuesta, les vamos a pedir que nos contesten la encuesta, es una encuesta de 5 preguntas con 5 posibles resultados y pues bueno, la intención precisamente es tratar de mejorar, tratar de poder ofrecerles un mejor servicio. Entonces, si nos ayudan a la contestación de estas preguntas, pues va a ser bastante bueno. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que ver con este webinar. Como sabemos, la norma ISO 9001, la ISO 14001, prácticamente la nueva norma que va a surgir, que es la 45000, que viene a sustituir la OSHA 18001, pues bueno, todas estas normas en su nueva estructura traen elementos que se llaman de análisis de riesgo. Esto no quiere decir que las normas anteriores no lo trajeran. Realmente todas las normas ya consideraban el análisis de riesgo. La única que estaba un poco atrasada realmente es la norma ISO 9001. Con este nuevo esquema del cumplimiento de las normas o en su versión que es la versión 2015, que pretende que salgan a finales de este año, bueno, nos moviendo un poquito las fechas, la intención precisamente es ser más preventivos, irnos hacia el análisis de riesgo. Entonces, en webinars anteriores nos habían preguntado de los análisis de riesgo y dijimos, bueno, está bien, vamos a sacar lo que viene siendo un webinar relacionado con análisis de riesgo. Un servidor, Adrián Sillas, auditor, gerente de Relaciones Internacionales de Global Standards y Nuevo Negocio, pues bueno, está en contacto frecuente con lo que vienen siendo los comités técnicos y estamos evaluando bastante los criterios y la intención de los comités técnicos en función de este nuevo esquema de ISO 9000, ISO 14000, 22000, OSHAs, todos los esquemas reconocidos por la organización ISO. Tengo experiencia, más de 12 años, en ese tipo de esquemas, trabajando con Global Standards, haciendo auditorías en México, Estados Unidos, Canadá, alguna que otra en Centroamérica. Y pues bueno, prácticamente eso vamos a verlo a través de lo que viene siendo esta presentación, tratar de transmitirles un poquito el conocimiento, tratar de transmitirles la experiencia que hemos tenido en el conocimiento de estas normas internacionales. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en el transcurso del día de hoy? ¿Qué es lo importante de este esquema? Bueno, si estamos platicando que la nueva norma ISO 9001 ya habla de un contexto que es análisis de riesgo, pues no tenemos que quebrarnos demasiado la cabeza en cuáles son los análisis de riesgos. Ya hay una norma internacional que es la norma ISO 31000, la cual establece cuáles son los criterios específicos para lo que viene siendo el tratamiento de riesgos. Esta norma es una norma bastante amplia, es bastante buena y nos da bastantes herramientas en las cuales nos pueden decir de qué manera podemos implementar un mejor sistema de análisis de riesgo. Entonces, es muy importante entender que el concepto ya va migrando de todas las normas internacionales hacia lo que viene siendo el análisis de riesgo.
Y a través de esta presentación, a través de este webinar, la intención es de que ustedes conozcan cuál es el objetivo de la implementación de un análisis de riesgo. Y que a final de cuentas existen demasiadas herramientas. Yo ahorita les voy a tomar nada más el tiempo para explicarles y hablarles de 5 herramientas. Pero esta norma internacional, la ISO 31000, habla, no sé, como de 20, 25 herramientas. Pero al final del día vamos a ver que realmente tratan de cubrir el mismo objetivo. Bueno, vamos a irnos desde las más básicas, desde un árbol de fallas, hasta un LOPA, que es un análisis de capas de protección, un HACCP, un AMEF, causa-efecto. Vamos a analizar diferentes herramientas y vamos a ver cuál es la pertinencia de cada una. ¿Ok? Entonces prácticamente vamos a ver también un enlace entre lo que nos pide la ISO 9001 y la ISO 31001. ¿Qué es importante recordar para lo que viene siendo el análisis de riesgo? Bueno, a final de cuentas, la ISO 9001 nos está hablando de poder tener evidencia, de poder tener elementos que me ayuden a tomar decisiones. Entonces, cuando está la norma ISO 9001 hablándonos de lo que viene siendo un análisis de riesgos para la toma de decisiones, bueno, lo importante es que las organizaciones estamos aquí para lograr objetivos. Y cuando estamos hablando de lograr objetivos es entender cuáles son las necesidades de la organización, ver cuál es lo que necesitemos y cuáles son aquellos factores que me pueden llegar a que no cumpla los objetivos que me he planteado. Entonces, por eso es de que la norma ahora me pide que seamos preventivos. Actualmente estamos siendo reactivos. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, toma objetivos, analiza objetivos, realiza los procesos y en dado caso de que fallen, toma acciones correctivas o acciones preventivas. Entonces, lo que están tratando de hacer los comités técnicos a través de la implementación de este tipo de elementos, como el análisis de riesgos, es llevarnos un paso adelante. Entender primeramente cuáles son los riesgos y el impacto sobre los objetivos. Por supuesto, entre mayor información tengamos, mucho mejor toma de decisiones vamos a tener en los procesos. Y bueno, cuando estamos hablando de la toma de decisiones a través de lo que viene siendo la evaluación de los riesgos, es evaluar cuáles son los riesgos que tenemos como organización. Es decir, cuáles son los riesgos y cuáles son los residuales que tenemos de ese tipo de riesgos. Un ejemplo clave y preciso. Cuando hablamos de satisfacción del cliente. Las organizaciones actualmente tenemos que queremos lograr el 95% de la satisfacción del cliente. Pero aquí entra un concepto muy importante. ¿Qué pasa con el otro 5%? Si estamos hablando que como organización de 100 clientes que tengamos, 5 no están satisfechos, entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos como organización de esos 5 clientes? Estamos hablando de que esos 5 clientes en potencial podrían irse y podrían realmente abandonar la organización e impactar lo que vienen siendo los objetivos. Entonces, cuando estamos hablando del tratamiento de los riesgos y el análisis de estos riesgos, sí la norma ISO 31001 nos habla acerca de los riesgos residuales. Y es decir, si estamos considerando como dirección, como organización, como empresa, que se nos van a ir 5 clientes, ¿cuál es el impacto en mis objetivos de que se me vayan esos 5 clientes por no estar satisfechos con nuestro servicio? Entonces, eso es lo interesante que ya viene con esta norma. Saber y entender que lo que dejemos de hacer va a impactar de alguna otra manera. De igual manera, cuando decimos, oye, aceptamos que tengamos 1 o 2 quejas por año. Bueno, esa 1 o 2 quejas por año, ¿qué es lo que representan? ¿Cuánto representan para el negocio? ¿Representan significativamente en términos de ingreso o no? Si tenemos producto no conforme o un servicio no conforme, ¿cuánto es lo que nos va a costar como organización? Eso es lo que habla precisamente en este concepto el análisis de riesgo, la norma ISO 31001. Que tengamos que ver si está dentro de los límites que aceptemos y si es tolerable el tener ese tipo de pérdidas. Entonces cambia mucho el concepto realmente, porque siempre veíamos, oye, pues sí, tenemos el 95% de satisfacción. Ah, muy bien, estamos bien entonces. Sí, pero ahora lo que viene siendo el análisis de riesgo nos mueve más allá. Ese 5% que no estamos considerando,
cómo está impactando a mi organización. ¿Podemos vivir sin esos 5% de clientes? ¿Por qué? Porque si después se nos van esos 5% de los clientes y nos quedamos con 95 clientes, ahora nuestra encuesta va al 95% de satisfacción sobre esos 95 clientes. Entonces tenemos la posibilidad todavía de perder 1 o 2 clientes más si estamos todavía dentro del 95%. Entonces se va convirtiendo en un exponencial. Entonces la organización tiene que empezar a evaluar si puede vivir con esos riesgos, si realmente son tolerables y están dentro de los parámetros aceptables. Eso es lo que nos empieza a mover mucho esta norma. Realmente nos trata de hacer, como lo habíamos dicho en pasadas ocasiones, sustentables. Y que entendamos que lo que estamos analizando como riesgos pueden impactar de manera significativa a la organización. ¿Alguien más tiene problemas con audio? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, en el entendido y en el concepto, bueno, vamos a buscar ahí qué es lo que nos está pasando con el audio, a lo mejor alguna configuración de tu computadora, revísenlo, analícenlo y esperemos que ya se pueda solventar ese problema. Muy bien, continuando. Ya conocemos la nueva ISO 9001, la cual esperamos que salga de acuerdo a lo que vienen siendo los comités técnicos a finales de este año, ya como publicación oficial. Realmente no va a cambiar demasiado esta norma. Sí se plantean que pudieran existir algunos cambios, pero no son sobre la estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Herendira, soy Adrián Casillas, gerente de Relaciones Internacionales y también auditor de Global Standards. Bueno, como les comentaba, a final del día, este enfoque de lo que traen las nuevas versiones de la norma ISO 9001 y el resto de las normas, realmente estamos viendo que la 14001 y la que viene a sustituir la 18001, que es la norma 45001, ya trae exactamente estos criterios. Lo que me ha tocado platicar a nivel internacional como gente de la organización ISO es de que se está evaluando si es posible que el resto de las normas ISO tengan estos mismos apartados. Algunas por sus características van a variar un poquito, pero puede ser que en el sentido estricto se quede de esta estructura el resto de las normas. Hay demasiados comités técnicos, son aproximadamente 500 comités técnicos. Entonces, no todos van a poder aceptar este modelo, pero al menos los que somos más comunes sí estamos aceptando este modelo. Entonces, este modelo es el que ya se va a presentar para el resto de las normas. Este modelo ya está aprobado. Lo que está cambiando son algunos fragmentos de algunos de los elementos dentro de la norma. Entonces, realmente el modelo va a quedar de esta manera siempre y cuando van a cambiar a lo mejor algunos pequeños detalles en redacción o en requisitos, pero se plantea que al menos un 90% de lo que tenemos actualmente en las versiones DIS se mantenga. Muy bien. Cuando la norma ISO 9001 nos habla del contexto de la organización, es una cosa muy simple cuando está hablando del concepto de la organización. No es algo nuevo, no es algo que estén inventando. Ya existe realmente el contexto de la organización. Para la norma ISO 9001 nos habla de dos elementos ahora, asuntos externos y asuntos internos. Pero no nos dice demasiada información. Pero si vamos a lo que viene siendo la ISO 31001, que está dedicada exclusivamente al concepto de análisis de riesgo, nos dice, para el contexto externo no es otra cosa que el entorno cultural, político, jurídico, normativo, financiero y económico que puede impactar en los servicios o en los bienes que la organización provea. Asimismo, factores competitivos. ¿Cuál es mi competencia?
¿Qué es mi mercado? ¿Hacia dónde estoy llegando? ¿Cómo tengo que analizar mi mercado para evaluar de qué manera me puede impactar ese tipo de competidores? Los elementos clave y objetivos de la organización, por supuesto, también si queremos expandir nuestro mercado, si queremos expandirnos a otros países, si queremos expandirnos nuestra marca en otros nuevos conceptos o en otros nuevos productos o servicios, ¿cuáles son los riesgos asociados? Pues definitivamente ya la norma 31001 ya me dice que son factores externos. Entonces, ¿cuáles de estos factores que acabamos de ver, culturales, políticos, jurídicos, normativos, financieros y económicos, pueden impactar a mi producto o a mi servicio? Entonces, a final del día, todo este tipo de conceptos tienen que ser evaluados. De igual manera, es importante saber qué es lo que ofrecen mis competidores. Estamos en un mercado, ¿qué es lo que ofrecen ellos y cuál es el riesgo de que se puedan llevar mi mercado? Entonces, a final del día, todos estos conceptos, ya la norma 31001 nos dice, empiecen a evaluarlos. Esto para lo que viene siendo el factor final, que es la satisfacción del cliente, pero también muy importante, la expansión de la marca y la generación de nuevo negocio para la organización. Esto es muy, muy, muy importante que tiene que ser evaluado. Ahora, la norma ISO 9001 también me habla de factores internos, pero me lo dice de una manera general. Me dice, bueno, la organización tiene que evaluar factores externos y factores internos. Ya descubrimos cuáles son los factores externos, entonces no hay que experimentar demasiado. Ahí está el concepto, ahí está la herramienta, ya nos dice qué. Ahora, como factores internos, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Cuáles son mis riesgos de no cumplir los requisitos de los clientes y no lograr los objetivos como organización? Ya sabemos cuáles son los que nos pueden impactar de manera externa, ahora vamos viniendo de manera interna. Bueno, en primer término, la capacidad de la organización. ¿Hasta cuánto puedo producir? ¿Cuánto es mi tiempo de entrega? ¿Cuántos son mis precios? ¿Cuáles son mis límites como organización? ¿Puedo o no puedo proveer el servicio? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar primeramente como contexto interno. Después, ¿cómo fluye la información? ¿Quién la concentra? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la percepción que tenemos como organización? ¿Cuáles son los valores culturales también? O sea, si estamos en una zona geográfica del país, si vamos al norte, pues allá en el norte a lo mejor somos más directos, vamos directamente a lo que viene siendo la tarea, el trabajo. Si vamos un poquito más hacia el sur, pues tenemos que trabajar con otro tipo de conceptos. Entonces, todo esto se va viendo a través de cuáles son los límites de la organización. Entonces, también cuando la ISO 9001 nos habla acerca de los límites y debilidades internas, pues tenemos que evaluar cuál es nuestro alcance y cómo tenemos que controlar esos factores. A final del día es meternos un poquito en lo que viene siendo los análisis FODAS. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como organización, tanto de manera externa como de manera interna. Entonces, realmente ya la organización hizo, a través de lo que viene siendo la ISO 31000, nos provee bastantes herramientas de qué es los factores externos y cuáles son los factores internos. Entonces ya no tenemos que inventar demasiado. Ahora, lo que viene siendo la sección 6 de la norma de ISO 9001, 14001 y 45001. Nos habla acerca de la planificación. ¿Y qué se refiere estrictamente con la planificación? Bueno, nos dice que tenemos que hacer una evaluación de riesgos. ¿Para qué queremos evaluar riesgos? Para lograr objetivos, para lograr resultados. Nos quieren ver adelante, un pie adelante. Nos dicen, oye, lo que necesitamos es que tú evalúes de esos factores externos, de esos factores internos, cuáles son los que te van a permitir lograr los objetivos o cuáles son los que no te van a permitir lograr los objetivos. Entonces, todos queremos resultados como organización. Día con día nos piden que mayor ventas, reducción de costos, mayor productividad, menos rechazos, mejor mercado,
ser competitivos. Entonces, como organización, ¿qué es lo que vamos a hacer para lograr esos factores? Y bueno, ya nos dice que tenemos que tomar medidas para enfrentar esos riesgos. A final de cuentas, esas medidas no es otra cosa que las acciones o los procedimientos para minimizar riesgos. La misma ISO 9001 nos pide que analicemos riesgos, pero no nos da no nos dice cómo, no nos dice qué hay que hacer. Pero la ISO 31001 ya nos dice, a ver, para establecer un esquema de administración de riesgos, estos factores tienen que ser cubiertos. Primeramente, entender que el proceso tiene que fluir con cierto tipo de información. Tenemos que tener consulta y comunicación, que no es esta otra cosa que entender el contexto interno y externo de la organización. Una vez establecido ese contexto, yo tengo que evaluar cuál es ese contexto. Entonces ya sé quién soy como organización, ya sé cuáles son mis límites, ya sé cuáles son mis debilidades y por supuesto, conozco mis fortalezas y mis oportunidades. Ahora, ¿qué tantos riesgos existen en el mercado? Entonces me pide, bueno, si hacemos una traducción literal diría el inventario de los riesgos. Vamos viendo cuáles son los riesgos que tenemos como organización. Un listado general. Vamos sacando un listado general. Después, tengo que identificar como organización dónde estoy y cuáles son los puntos específicos que me van a llevar a no tener los objetivos, a no lograr los objetivos. Analizamos cuáles son mis riesgos, evaluamos o ponderamos. Yo siempre les digo, hay 3 factores cuando analizamos un riesgo. Riesgos críticos, riesgos importantes y riesgos triviales. Entonces, ¿cuáles son mis riesgos críticos? ¿Cuál es lo que necesito realmente atender para poder lograr los objetivos? Entonces, ¿cuáles son mis riesgos críticos? Que si no tomo acciones, no voy a lograr objetivos. ¿Cuáles son riesgos importantes? Que son los que tienen que tener una atención un poquito menos importante, pero también tienen que tomarse acciones. ¿Y cuáles son los riesgos triviales? Si ustedes tienen que hacer un análisis en el poder determinar cuáles son los que tengo que ponerle principal atención. ¿Por qué? Porque tengo que aplicarles algún tipo de tratamiento o acciones. Tengo que monitorearlos y tengo que revisarlos. Son los críticos, son los importantes, son los vitales, que si no tomo una acción, voy a tener algún problema. Voy a tener defectos, voy a tener quejas, voy a tener rechazos, voy a tener producto no conforme. Que todo esto, por supuesto, se ve implicado en una reducción en la operatividad de la organización y en costos de no calidad. Y también hablando de costos económicos. Entonces, esos son los críticos. ¿Cuáles son los importantes? Los importantes son aquellos en los cuales también tengo que tomar acciones, pero que tienen un menor impacto sobre los objetivos. Puede ser que no tengan impacto sobre el cliente, pero sí impacto sobre los criterios o los objetivos de la organización. Vamos pensando que los críticos son los que impactan directamente al cliente y los importantes son los que no llegaron a impactar al cliente, pero que sí están impactando a la organización. Y los triviales son aquellos que vamos a irlos identificando de una manera muy simple. Son aquellos de que si los mido o no los mido o pasa algo, no impactan ni en el resultado, ni en los objetivos, ni en el cliente. Entonces, de esa manera es como tenemos que ir evaluando lo que vienen siendo nuestros criterios, nuestros riesgos. Irlos poniendo en un criterio, ir evaluando cuáles son básicos, cuáles son importantes, críticos, importantes y triviales. Y a lo mejor vamos a evaluar que únicamente tenemos que tener el control sobre 5 o 6 criterios o sobre 5 o 6 partes específicas de un proceso.
y que los controles que tenemos ahorita, los procedimientos que tenemos ahorita, puede ser que no sean tan significativos. Un ejemplo, cuando estamos hablando de lo que viene siendo una característica de tamaño, color de una botella, sabemos que tiene que tener ese color, tiene que tener esas características, no tiene que fugar la botella, tiene que venir exactamente con el anchor específico, con un tipo de cuerda específico, y eso son características críticas, que si no las cumplo de esa manera, el producto va a ser rechazado. Una característica importante sería mi control de calidad en línea, que si no doy un monitoreo una vez por hora o una vez cada 5 horas, puede ser que esa botella se vaya en botellas no conformes. Y por supuesto, al final del día, características triviales puede ser, oye, es que tiene que pararse el operador, es que tiene que estar en esta mesa, es que tiene que estar aquí 2 horas, tiene que supervisar 50,000 botellas, algo que a lo mejor los criterios de los procesos pueden mejorarse. Entonces, tenemos que empezar a identificar cuáles son las características críticas, importantes y triviales. Manuel, al final de la presentación les vamos a compartir el link. Yo voy a terminar la sesión. No se salgan. Si yo termino la sesión, no se salgan porque ahí va a venir el link de donde pueden bajar esta presentación. Y bueno, absolutamente todas las herramientas que vayamos a implementar prácticamente van a estar entre estos elementos, entre el 543, 544 y algunas van a llegar al 5.5. Entonces, lo importante aquí es entender la herramienta que vayamos a escoger, al menos tiene que cubrir estos elementos. Vamos a encontrar demasiadas herramientas. Vamos ahorita a ver que las que les vamos a mostrar nosotros son únicamente unas del universo que existen de identificación y análisis de riesgo. Marta, estos puntos son de la norma ISO 31000. La ISO 31001 me dice este diagrama. ¿Por qué lo tomamos de esta manera? Porque la ISO 9001 no me da ese diagrama. Pero si ya existe una ISO específica para análisis de riesgo, pues vamos tomando las mejores prácticas de las normas que ya nos hablan de lo que es un análisis de riesgo. Ahora, ¿qué otro factor importante tenemos que aclarar aquí? Objetivos. Si bien yo les decía que la norma ISO 9001 nos habla de que los objetivos de calidad, si se fijan, habla lo mismo que nos ha hablado siempre la norma ISO 9001. Debemos tener objetivos de calidad y planificarlos para cómo alcanzarlos. Eso es nuevo en esta norma ISO 9001. La 14, la 18001, que ahora es la 45001, y otras normas ya nos pedían planes para lograr los objetivos. La única que estaba un poquito atrasada era la 9001. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la norma 31001? Nos dice que tenemos que también establecer objetivos, pero asociados a los riesgos. Entonces, nuevamente, cuando estamos hablando de la satisfacción de los clientes en un 95%, tenemos un 5% que puede ser que se nos vayan esos clientes. Entonces, la organización puede vivir con esos riesgos. Tendremos que analizar precisamente esas actividades. Y por supuesto, gestionar esos riesgos para poder minimizar el impacto. Entonces, es muy importante que podamos evaluar que cuando estamos definiendo y documentando objetivos, tienen que ir asociados a esos riesgos ya identificados, a esas debilidades, a esas oportunidades, a esas amenazas y a esas fortalezas. Ahora, la norma ISO 9001 me pide que tengo que estar estableciendo algunos elementos para operar esos riesgos. ¿Qué significa esto? Primeramente, si ya la norma 31 me dice cuáles son los pasos que tengo que realizar para poder operar
de gestión de riesgos adecuado, pues bueno, la 31001 viene a soportar bastantes esos elementos. Y vamos a ver que la norma ISO 9001 me dice que tengo que planear y controlar los riesgos, determinar los requisitos para esos riesgos, establecer los criterios para aceptar el producto y servicio. No es nada nuevo de lo que ya establece la norma actual. Asimismo, nos dice, bueno, de los factores externos, cuáles son las actividades posteriores a la entrega y cuáles son los riesgos asociados de no cumplir la entrega de una manera persistente y adecuada. Y por supuesto, todas las normas nos piden que tengamos que evaluar resultados. ¿Qué es lo que nos dice la ISO 31000? Nos dice, ok, vamos a darle un tratamiento a los riesgos. Si la 9001 nos dice de manera genérica que hay que administrarlos, que hay que tomar acciones, que hay que planificarlos, que hay que hacer muchísimas cosas, la 31001 sería así como el vocero de un expresidente que decía, bueno, lo que la ISO 9001 quiere decir es, cuando estamos hablando de tratamiento de riesgos, es monitorearlos, decidir cuáles son los riesgos tolerables. Esto quiere decir, cuando estamos hablando de una botella, ¿cuánto debe de tener de alto? ¿Cuánto tiene que tener de ancho? ¿Y cuáles son las tolerancias? Entonces, también cuando estamos analizando los riesgos, tenemos que identificar cuánto es tolerable para nosotros tener producto no conforme. 1.000.000 de piezas, 1.000 piezas, 5 piezas. ¿Cuántos servicios no conforme? ¿O cuántas quejas espero recibir de mi servicio? 1 queja, 2 quejas, 5 quejas. Entonces, si yo tengo esos riesgos residuales, yo tengo que decidir si son aceptables o no son aceptables. Y cuál es la oportunidad o la debilidad que tengo de no poder atender de manera adecuada esos riesgos, o esas quejas, o esos productos no conformes. ¿Cuánto le cuesta a la organización eso? Entonces, aquí entra un concepto bastante interesante respecto a lo que no trae la norma ISO 9001. BCPs, Alejandra, ¿qué significa? ¿Qué te refieres con BCPs? Ok, un plan de continuidad del negocio. Sí. Bueno, el plan de continuidad del negocio te dice de qué manera tú vas a operar, fallen o no fallen los procesos. Sí está muy ligado y es muy bueno. Te lo piden algunos clientes para decir, oye, no quiero que me dejes desabastecido. Por supuesto, también es un tipo de análisis de riesgo, definitivamente. Y aquí lo que tenemos que evaluar es, al menos para la norma ISO 9001 y la 31001 es, del total de procesos que veo de manera interna, ¿cuáles son los riesgos de no entregar un producto de manera adecuada? ¿Cuánto me cuesta a mí como organización la no calidad? La no calidad en los productos y la no calidad. Carmen, como tal no hay una norma de Business Continuity Plan, al menos no por ISO. Sí existen muchos ejercicios, sí existe mucho material, sí existen muchas cosas en la red que te hablan del Business Continuity Plan. La norma 31001 no te habla del Business Continuity Plan, aunque también es un tipo de análisis de riesgo. Ok, ahora, la 31001, la 9001 nada más me dice de manera general, hagan un análisis de riesgo, determinen planes y controles para su organización. Pero no me da mucho. Entonces nosotros tenemos que empezar a investigar qué es lo que quiere la norma. Y lo que quiere la norma es precisamente, oye, analizar los riesgos con un tipo de herramienta. Ya vimos qué tipo, bueno, ahorita vamos a ver el tipo de herramientas. Después me dice, tienes que ver
si los residuos de tu riesgo son aceptables o no. Nuevamente, confirmo. Si estamos hablando que queremos el 95% de satisfacción, ¿qué pasa con el otro 5%? Si decimos que aceptamos tener los que sean de la industria de manufactura, las partes por millón, y digo, puedo aceptar 5 rechazos o 10,000 partes por millón, ¿cuánto representa eso para la organización? Entonces, ¿son aceptables esos residuales de los riesgos? En una empresa de servicios, Judith, como lo mencionaba, si tú dices que vas a proveer un servicio y esperas al menos el 95% de satisfacción de tu cliente por el servicio, bueno, tus residuos son el otro 5%. Entonces tú estás diciendo que aceptas tener un 5% de insatisfacción. Pero ese 5% de insatisfacción, ¿qué representa? Si estábamos hablando de que tienes 100 clientes, entonces 5 están insatisfechos. O hay posibilidad de que estén insatisfechos 5. Y esos 5, ¿cuánto pueden representar para tu organización? Así es, Carmen, la 22.301 sí te habla un poquito de la parte de Business Continuity Plan, sí te da algunos elementos de Business Continuity Plan. Realmente, bueno, la 22.301 sí estaba un poquito orientada hacia la parte de lo que viene siendo el concepto de alimentos, pero también es muy, muy importante. Bueno, en caso de una empresa de membresías y muy a pesar del servicio sea malo, los socios necesitan servicio, ¿cómo aplicaría la regla? Híjole, definitivamente, si es una empresa de membresías, pues cuáles son por ese mal servicio los clientes que están quejando y acordémonos de que una queja se tiene que aplicar la regla del 7. Por cada queja tienes que multiplicarlo por 7 y es el total que te va a dar de personas insatisfechas o que van a recomendar bien o mal tu producto o tu servicio. Entonces, del total de las quejas, ¿cuántas tú puedes aceptar? Y decir, oye, sí voy a tener quejas. No hay empresas perfectas, no hay sistemas perfectos. Vamos a buscar minimizarlos. Esto es lo que pide esta norma. Tratar de minimizar o meter dentro de los límites aceptables nuestros riesgos. Si ustedes dicen el 95% de satisfacción es aceptable para mí, lo único que te pide la norma 31001 es cuáles son los residuales. De esos 5% de clientes que están insatisfechos, ¿los aceptas? ¿Estás de acuerdo en que se van a seguir quejando? ¿Estás de acuerdo en perderlos? ¿Sí o no? O si tengo que aumentar mi meta, o qué otro tipo de acciones tengo que hacer para minimizar que esos 5% de clientes insatisfechos poder tener algún tipo de compensación. Entonces, realmente lo que te dice la norma es, tú debes de analizar si realmente los que se vayan a quejar, los que no estén satisfechos, cuáles son los riesgos. Y por supuesto también como organización. Si tú me dices, oye, estoy teniendo mal servicio, ¿cómo impacta a mi organización en ventas? ¿Cómo impacta a mi organización en servicio, en percepción? Y si puede ayudarme a lograr los objetivos de crecimiento o no, o de ventas. Bueno, Abel, la norma en sí te dice que tú tienes que tener una herramienta de análisis de riesgo. Lo que estamos haciendo como Global Standards es ayudarles a entender qué es lo que trata de hablar la norma ISO 9001 cuando habla de tratamiento de riesgos. No te encasilla a tener estrictamente una herramienta como la pide la ISO 31001. Pero definitivamente, si tú tomas estos conceptos de la 31001, te va a hacer la vida más fácil. Nosotros no te podemos obligar a que adoptes una de estas herramientas, a menos que tuvieras la ISO 31001. Pero definitivamente, si tú quieres evitarte muchos dolores de cabeza, échale una vista a esto. Y bueno,
perdón, antes de pasar al siguiente elemento. La norma 31001 me habla de un árbol de decisiones. Me dice, bueno, como organización, una vez que identificamos los tipos de riesgo, tenemos que evaluar qué es lo que tenemos que hacer con el riesgo. Entonces me da diferentes opciones. Me dice, oye, piénsale, puedes eliminar la fuente del riesgo, puedes cambiar la probabilidad, puedes cambiar la frecuencia, puedes vivir con ese riesgo, puedes transmitir ese riesgo a un tercero, ya llámese lo que vienen siendo proveedores o clientes, y pues bueno, saber si aceptamos o no el riesgo tal como está. Entonces, la norma ISO 9001 me pide algunos elementos. La 31001 ya me está diciendo, ojo, esto es lo que tú puedes hacer para mejorar tus tratamientos de riesgos y evaluar qué es o cómo podemos evaluar los riesgos para saber qué acciones tenemos que tomar. Y la norma 31010, perdón, me da bastantes herramientas. Me dice un sinnúmero de herramientas. Va desde los checklists, va desde lo que viene siendo análisis de falla y efecto, árbol de decisiones, AMED, HACCP, FODAS, y hay muchas otras herramientas, como lo que viene siendo el escenario análisis, análisis de riesgo toxicológico, análisis de impacto en negocio. Hay un sinnúmero de herramientas, pero todas tienen el mismo objetivo, reducir riesgos. Algunas tienen una complejidad más alta, algunos tienen una incertidumbre más baja, algunos tienen recursos y capacidades medias, altas, y algunas proveen salidas cuantitativas y algunas no. Entonces, la norma 31010 ya me dice, oye, pues hay demasiadas herramientas. ¿Cuál quieres adoptar? Si ponemos un checklist o una lluvia de ideas, pues sí va a ser, es una complejidad baja, es ¿cómo se llama? Tiene lo que es la incertidumbre baja, necesita pocos recursos y poca capacitación, pero no te dan números tangibles. Entonces, cada una de las herramientas te va diciendo diferentes tipos y cuáles son las que son más funcionales y cuáles no. Por supuesto, tiene que ser adecuado a las necesidades y expectativas de cada una de las organizaciones. Muy bien, pues vamos a conocer algunas de estas herramientas. Dijimos que íbamos a platicarles y a decirles cuáles son algunas de estas herramientas y cómo funcionan. Bueno, pues por ahí la NASA, entre una de las investigaciones que me puse a hacer para determinar cuáles son algunas de estas herramientas, vimos que la NASA utiliza el árbol de falla para poder evaluar si lo que viene siendo sus actividades en el espacio pueden ser exitosas o no. Y ellos dicen, bueno, vamos a contemplar el éxito total, la falla completa y vamos a ir evaluando diferentes tipos de criterios que nos puedan llevar a un éxito total o cuáles pueden ser los aceptables o no aceptables. En un momento más, si quieres, lo platicamos, Cuberto. Vamos a ver estas herramientas y vamos a ver muchos de los elementos. La verdad, algunas desde aquí yo tengo preferencias sobre algunas, pero yo, como Adrián Casillas. Pero creo que una combinación de muchos de estos elementos pueden construir un muchísimo mejor análisis de riesgo. Vamos analizando qué es lo que dice la NASA a través de lo que vienen siendo sus viajes al espacio, en el cual donde dicen una completa falla es un accidente que pueda tener daños o muerte. Pero puedo aceptar que tenga un daño en el carro, pero que no haya personas lastimadas. Puedo aceptar que tenga un accidente menor, una llanta ponchada,
que el parabrisas se dañe, que haya mucho tráfico y que no logre llegar a las 9 de la mañana. Ok, bueno, pues ¿cuál es otro que tenga? Pues también puede ser que tenga algún problema con el parabrisas, que tenga demasiado tráfico y que llegue a las 8:45 en vez de a las 8:30, que es lo que tengo programado. Entonces, la NASA dijo, para mí un aterrizaje exitoso es que llegue sin dificultades, sin ningún problema, sin ninguna llanta ponchada a las 8:30. Entonces vamos traduciendo esto en términos de tiempos de entrega con mi cliente. Si yo me comprometo a entregarlo a las 8 de la noche, ¿cuáles son los elementos que me pueden llegar que no entregue a las 8 de la noche mi producto? Entonces tengo que empezar a evaluar cuáles son las características y cuáles son, o sea, si no, ya llegué a las 9 de la noche, a lo mejor, ya digo, ¿sabes qué? Fue una completa falla. Pero puedo aceptar tener esto, puedo aceptar tener esto otro. Entonces, ¿de qué manera yo tengo que poner en mi árbol de decisiones cuáles son las posibles fallas? Y por cada una de las fallas yo tengo que empezar a evaluar si tengo una u otra opción. Por decirlo, si el motor falla, tengo dos opciones. Una, ¿qué es lo que puedo hacer que esté fallando? ¿Está fallando el sistema de ignición o no es un problema que tenga que ver con el motor? Puede ser un problema de la batería o puede ser un problema que no sea de la batería. Entonces, este árbol de decisiones lo que nos va haciendo una ramificación de los diferentes problemas que se pueden presentar por una sola falla. Y nos empieza a sacar, a desglosar cuáles son las otras fallas potenciales. ¿Para qué? Pues precisamente para empezar a implementar las acciones que me ayuden a poder identificar que tengo que darle una inspección a la batería, que tengo que darle un mantenimiento al motor y que tengo que darle un mantenimiento al switch o al interruptor para arrancar el motor. Entonces nos va poniendo entre diferentes secuencias. Esto es lo que establece el árbol de fallas que tiene establecido actualmente la norma, perdón, la NASA a través de la implementación de un árbol de falla. Primeramente desglosó cuáles son todas las fallas y posteriormente por cada una de las fallas nos va diciendo cuáles son las consecuencias de cada una y va pensando en cuáles son las fallas que pueden llevar a no llegar en tiempo el pedido, o en este caso, que no aterrice de manera adecuada la nave espacial. ¿Ok? Entonces, este es el árbol de fallas y este es un ejemplo muy interesante que nos pudo, bueno, que es de carácter público, que está en la web y que la NASA publica. Entonces, es por eso de que no hay que pagar ninguna parte de derechos de autor con esta parte. Ok. Posteriormente, otra de las herramientas también que son muy interesantes, causa y efecto. Causa y efecto en lo particular me gusta bastante porque no nos pone a pensar en demasiadas cosas. Nos aterriza bastante. Nos dice, ok, ¿cuál es el proceso o cuál es la falla que podemos tener? Tiempos de entrega. Si ponemos tiempos de entrega, vamos a decir, ¿cuáles son las implicaciones de la maquinaria, del equipo que tenemos para no poder lograr tiempos de entrega? ¿Qué necesito de la maquinaria? ¿Cuáles son las fallas potenciales para no entregar en tiempo por culpa de la maquinaria? ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son las posibles fallas que puedo tener de la mano de obra para no lograr mi objetivo de entregar en tiempo? Ahora, mis procesos, mis procedimientos internos, mis instrucciones, mis ayudas visuales, toda la estructura que tengo actualmente en mi organización, ¿me va a llevar al logro de ese objetivo? ¿Sí o no?
Así es, Vanessa, para el árbol de decisiones es por cada una de las fallas. De igual manera, este de causa-efecto va a ser por cada una de las fallas. O por cada uno de los riesgos potenciales identificados. Entonces, si recordamos lo que viene siendo este diagrama nos dice quiénes somos como organización, cuál es el inventario de riesgos, cuáles son los riesgos identificados, y a partir de este elemento es cuando agarramos esta herramienta, cualquiera de estas herramientas, y empezamos a definir cuáles son los riesgos de ese inventario que acabamos de identificar. Ok, entonces esta herramienta también nos va metiendo bastantes elementos, entonces no nos deja muy abierto cuáles son las posibles fallas. Entonces nos da una muy buena idea de decir, bueno, lo que tienes que considerar es la maquinaria, la mano de obra, los procedimientos internos, las características en las cuales hago y desarrollo el producto o el servicio, la materia prima, y si tengo indicadores de medición para estar monitoreando ese riesgo. Entonces, de cada uno de estos elementos, regresamos al tema de la NASA. Yo tengo que evaluar cuáles son el tiempo de entrega, evaluar cuáles son las metodologías, los tiempos, los controles que tengo, los intervalos, el valor del material, el equipo, de qué manera están trabajándose, el entrenamiento, las habilidades, y después llegar a decir, bueno, por cada uno de los riesgos o lo que tenga de debilidades, tengo que evaluar qué voy a hacer. Tengo que preguntar por qué se puede documentar esa falla. ¿De qué manera voy a atender esa falla? ¿Cuáles son los riesgos adicionales asociados a esa falla? Entonces, realmente esta herramienta causa y efecto nos lleva ya de una manera muy enfocada a determinar cuáles son los factores en los cuales tengo que evaluar. Y está muy razón porque a final de cuentas todas las organizaciones tenemos maquinaria, seamos de servicios o seamos de producto. Los que somos de servicio necesitamos una computadora con ciertas características, con cierto software, con ciertas actividades, con ciertas cosas muy particulares. Todos necesitamos personal competente. Todos tenemos que tener procedimientos. Todos tenemos que tener un medio ambiente adecuado. ¿Qué significa esto? Unas instalaciones adecuadas para poder proveer el servicio o el producto de manera adecuada. Todos necesitamos materiales para empezar a operar. Y por supuesto, todos los procesos, de acorde ya también a estas nuevas metodologías, tienen que ser medidos. Abel, es correcto, la norma sí me pide, la nueva norma ISO 9001, me pide que tengamos que tener un procedimiento para identificación de riesgos. Así como obligatorio, la palabra obligatorio no te lo pide la norma, pero acuérdate que cuando la norma ISO 9001 nos dice debe, es una obligación. Entonces, ahí sí es una obligación. No me dice que debe haber un procedimiento obligatorio, pero es un juego de palabras. Me dice, debe de haber un procedimiento de análisis de riesgo o debe de haber alguna herramienta, debe hacerse un análisis de riesgo. Entonces, cuando existe un debe, y si la intención de la norma ISO 9001 es estandarizar, pues debe de haber algo documentado. Entonces, así como que digas, oye, obligatorio y todo esto, entre palabras más, palabras menos. Humberto, sí, acuérdate que lo que la norma nos habla dice que debe haber un análisis de riesgo
que ayude a lograr los objetivos. Estas herramientas, de acuerdo a los análisis, al menos las primeras herramientas que hemos visto, de acuerdo al análisis, se enfocan realmente a los riesgos. Únicamente se enfocan a decir, oye, tiempos de entrega, características del producto, fallas, etc. Hay otras herramientas más completas, como el AMEF. También, en mi caso, el AMEF lo considero una herramienta muy buena y si no fuera así, no lo utilizaría la industria aeroespacial y la industria automotriz. Entonces, el AMEF lo usa la industria automotriz y lo utiliza la industria aeroespacial. Y son herramientas pues bastante buenas. ¿Por qué? Porque me va llevando por el flujo del proceso. Entonces, esta herramienta del análisis de la MEF me va diciendo, ok, vamos primeramente a sacar nuestro inventario de fallas, que es lo que nos pide el análisis de riesgo. Sacamos nuestro inventario de fallas. Y ahora sí, vamos proceso por proceso, identificando cuáles son las variantes que me pueden llevar a no cumplir el defecto. Y aquí Ford dice, este fue copiado precisamente de una parte de la página que está en Google, así de que tampoco necesitamos pagar derechos de autor, público por Ford, en el cual establece precisamente que factores de ruido. Bueno, si estamos hablando de factores de ruido por el tema del catalizador, ¿cuáles son los factores que me pueden llevar a tener ruido en el catalizador? Entonces, este es muy específico a lo que viene siendo el catalizador de un equipo automotriz. Entonces, yo como organización tengo que empezar a evaluar cuáles son las partes del proceso, el flujo del proceso. Me regresa esta pregunta, ¿cuál es el flujo del proceso? ¿Cuáles son las potenciales fallas que puedo tener en este producto? ¿Cuáles son los efectos potenciales de la falla? ¿Cuáles son las causas potenciales? ¿Y qué controles vamos a implementar? Entonces, esta herramienta me empieza a llevar ya desde el análisis del proceso, el inventario de fallas, que sería perdón, están acá, las causas de la falla y por supuesto qué controles vamos a establecer. Entonces, si lo vemos de esta manera, ya estamos cumpliendo con lo que nos pide el apartado 6 de la norma, que es el análisis de riesgo en toda esta parte, y me está llevando hacia lo que viene siendo el apartado número 8, que es la gestión de los procesos, controles operacionales para minimizar o disminuir los riesgos. Maribel, actualmente lo que pide la norma es en función de los riesgos que la organización establezca. Como recomendación, podría ser general. La norma me dice únicamente los riesgos de no poder proveer o lograr los objetivos como organización en el contexto externo y en el contexto interno. Y si hablamos también de partes interesadas es qué quiere el cliente, qué es lo que quiere la organización, cuáles son los riesgos o los requisitos legales. Entonces, tu análisis de riesgo va en función primeramente de lo que te están pidiendo esas partes interesadas. ¿Qué es lo que les mencionaba de lo que vienen siendo las herramientas anteriores? Árbol de decisiones, causa y efecto va orientado exclusivamente a riesgos. AMEF es una herramienta un poquito más compleja, es más amplia. Entonces, esta herramienta ya me da flujo de procesos desde el inicio hasta el final.
Beatriz, y a todos, sí se va a proveer en más adelante de lo que viene siendo el audio de esta presentación para que todos puedan acceder a esta misma presentación, a este mismo webinar con toda esta explicación. También va a estar disponible en nuestras páginas de Global Standards, así es de que ustedes también pueden tener acceso a ello y tener el link de esta presentación. Juliana, sí se puede incluir el procedimiento de AMEF y la parte de los riesgos críticos. O sea, a final de cuentas, acuérdense que la herramienta que ustedes decidan va a ir en función de su organización y de la complejidad de sus riesgos. Por supuesto, yo les digo que me gusta mucho esta herramienta. ¿Por qué? Porque trae ya el flujo de procesos. Para mí se me hace muy completa, pero yo, Adrián Casillas. Trae ya el inventario de fallas, que es precisamente lo que nos pidió anteriormente la norma, los potenciales efectos que puede tener esa falla. Quiere decir esto, este potencial efecto, acuérdense, si se acuerdan dijimos los riesgos residuales. Entonces, esta herramienta ya me está dando los riesgos residuales, me está diciendo cuáles son las posibles causas de estos problemas. Entonces, ya aquí ya me construyó la mitad de lo que me pide la norma y posteriormente me dice, bueno, ahora establéceme controles. ¿Qué es lo que nos pide el apartado 8 de la norma ISO 9001? ¿Qué controles tengo actuales? ¿Cuáles acciones puedo tomar? ¿Y cómo voy a estar evaluando y monitoreando esos resultados? Entonces, para mí, Adrián Casillas, se me hace una herramienta bastante completa, porque en una sola hoja estamos viendo absolutamente toda la película. Entonces, para mí, se me hace una herramienta muy, muy buena, que si logramos explotarla de una manera adecuada, nos va a traer bastantes beneficios. Un proceso AMEF incluyendo los debes necesarios del SGS. Ok, Cuberto, pues a final de cuentas, el AMEF, si decimos reducción de producto no conforme o producto no conforme, bueno, ¿qué parte del proceso puede documentar? Esa sería nuestra potencial falla, tener producto no conforme o cajas dañadas. ¿En qué partes del proceso puedo tener cajas dañadas? Bueno, puedo decir en almacén. En almacén puedo tener cajas dañadas. ¿Cuál es el residual de eso? Bueno, voy a tener un producto no conforme. Ese producto no conforme ya no lo puedo utilizar, posiblemente. Y si le digo que ya no lo puedo utilizar, ¿cuánto fue lo que costó ese producto no conforme? O si lo puedo reutilizar, lo puedo reempacar, ¿cuánto me costó en horas hombre? En material de reempaque. En ¿cómo se llama? Lo que viene siendo desperdicio por lo otro resto de la caja. Entonces, eso podría ser un residual de ese producto no conforme o de esa caja dañada. ¿Cuáles son las causas? Mal manejo, mala capacitación del personal, un uso de a lo mejor de un montacargas dañado, racks dañados. Y ahora sí, ¿qué controles tengo? Bueno, actualmente a lo mejor tengo nada más la capacitación, pero no tengo el checklist de inspección del montacargas. No tengo el checklist de inspección de los racks. La capacitación ha sido muy básica. Entonces, a lo mejor mis controles no son los adecuados. ¿Qué acciones recomendarías? Ok. Una inspección de racks, un plan de mantenimiento de racks, un plan de mantenimiento de la capacitación del personal. ¿Quién debería hacerlo? Bueno, pues para lo que viene siendo la capacitación, recursos humanos. Mantenimiento a racks y pintura, mantenimiento. Lo que viene siendo el montacargas, pues también mantenimiento. Y bueno, ¿cada cuándo estarías evaluando
esos resultados. Así es, yo como les comento, las herramientas que ustedes deciden utilizar va en función de sus tipos de riesgo. Yo les comenté, para mí es una herramienta bastante funcional porque es muy, en una sola vez una película. No les estoy diciendo que tengan que utilizar esta herramienta. Por eso vimos también el de causa-efecto, vimos el de árbol de decisiones, que son herramientas muy simples. Y créanmelo, si con eso cubren sus riesgos, no se quebren la cabeza. Si con eso es suficiente para ustedes administrar sus riesgos, adelante, utilicen esa herramienta. No es necesario y no es obligado que utilicen estas otras. Por supuesto, es una herramienta más compleja, es una herramienta que debemos tomarle mucho respeto porque necesitamos trabajarle bastante. Ernesto, sí, por supuesto, nada más que la Comisión de Seguridad va enfocada estrictamente sobre la parte de seguridad y definitivamente tú puedes utilizar esta herramienta ya sea para identificación de aspectos ambientales, riesgos de laborales o lo que viene siendo riesgos en materia de calidad. Cuberto, yo diría primero analicen sus riesgos. Primero determinen si sus riesgos necesitan esta herramienta o necesitan herramientas anteriores. Va en función precisamente de sus riesgos y riesgos residuales. Lorena, lo que yo decía de riesgos residuales, a final de cuentas, si decimos que tenemos una posibilidad de 5 productos no conformes, ¿cuánto representan estos 5 productos no conformes? Una vez platicando con un director de una industria de plástico, de inyección de plástico, me decía, no, es que yo no tengo producto no conforme. ¿Por qué? Porque todo el producto que utilizo es plástico. Si sale el producto mal, lo mando a molienda y lo puedo volver a inyectar. Le dije, bueno, sí es correcta tu apreciación, pero ¿qué pasa con ese producto? Ese producto ya pasó horas de maquinaria, horas de trabajo. La resina ya no es 100% utilizable, tengo que mezclarla con resina virgen. ¿Por qué? Porque ya no es funcional, pierde propiedades. Ya te costó tiempo de máquina, ya te costó material, ya te costó trabajador, te va a costar molerla y no vas a tener la garantía de que va a salir otra vez la pieza bien. Aparte, el tiempo de uso de máquina, el tiempo de uso de molde, entonces son los costos ocultos que no vemos cuando estamos teniendo un producto no conforme que puede ser reutilizable. Entonces, esos son los riesgos residuales. Entonces, ¿podemos vivir con esos riesgos residuales? Sí, sí podemos, pero ¿a qué costo de la organización? Carmen, no necesariamente. Recordemos que va a ir en función de tu inventario de riesgos. Tú tienes que identificar cuáles son los riesgos de no cumplir los requisitos del cliente y no cumplir los requisitos de tu propia organización. Recordemos que lo que está tratando de hacer esta norma es quitar ese divorcio que existe entre la calidad y la no calidad que existe entre satisfacer las ansiedades de un cliente y la organización. No, la satisfacción del cliente tiene que venir a consecuencia de la organización. Entonces la organización también es muy importante. ¿Qué es lo que queremos como directores? Como directores queremos rentabilidad, crecimiento, reducción de costos. Pero si yo por entregar bien al cliente y no insatisfacerlo, estoy haciendo muchos retrabajos, como lo acabo de mencionar hace un momento. Estoy reutilizando procesos, estoy pagando horas extras, estoy haciendo demasiado, le está costando más a la organización la calidad o la no calidad. Entonces, lo que trata de hacer aquí es, de acuerdo a esos riesgos, cuál es lo que tiene que trabajar la organización.
Muy bien, aquí viene el análisis HACCP. Ya dejamos atrás lo que inició en el análisis AMEF. El análisis HACCP, que es un análisis de peligros y compatibilidad. Realmente se parecen mucho estas dos herramientas, tanto lo que inicia en el análisis AMEF como el HACCP. Pero el análisis HACCP lo que me dice, bueno, establece objetivos. Vete un poquito también a analizar los objetivos. Analiza un plan, recopila datos, analiza datos, estima tiempos, dale un poquito una examinación a la documentación que tenemos, examina, identifica algunas áreas, identifica algunas actividades, ponte de acuerdo en las acciones que debemos de establecer y documentar y sigue todo un flujo. Selecciona, analiza, identifica, examina, identifica riesgos, selecciona alguna guía, aplica criterios, evalúa si hay algo internacional y vente aquí. Esta matriz de análisis HACCP es muy parecida al análisis HACCP, pero es más simple. Roberto, en ISO 14001 se exige una evaluación de aspectos e impactos ambientales. Exige además un análisis de riesgo. Fíjate, Roberto, que es una muy buena pregunta. Actualmente, los que tenemos 14001, no es mucha la diferencia entre lo que viene siendo lo que ya nos pide actualmente la norma 14001. Realmente el análisis de aspectos e impactos es un análisis de riesgo, enfocado hacia lo que viene siendo medio ambiente. ¿Qué impacta al aire? ¿Qué impacta al agua? ¿Qué impacta al suelo? ¿Qué impacta a los recursos naturales? Entonces, esos son tus riesgos. Prácticamente, ¿qué de tu operación impacta esos riesgos? Entonces, sí trae ciertas variaciones adicionales la 14001, como viene siendo el tema de sustentabilidad y uso sustentable de los recursos. Entonces, vienen unas pequeñas particularidades o unos nuevos riesgos que nos está pidiendo que consideremos la ISO 14001. Pero definitivamente la herramienta que tienes actualmente de identificación de efectos e impactos sirve, no más hay que darle una poquita sacudida a los nuevos elementos. Como les comentaba al inicio de esta presentación, el resto de las normas ISO ya consideraban análisis de riesgo. La única que no lo consideraba como que teníamos que utilizar una herramienta de análisis de riesgo era la ISO 9001. Ok. Entonces, el HACCP es una herramienta muy parecida a la MEF, pero muchísimo más comprimida, en la cual también me determina pasos de los procesos y si existe una guía mundial o lo que acabamos de hablar de inventario de riesgos. ¿Qué elementos tenemos actualmente? ¿Cuáles son esas guías? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuál es la desviación que puede tener el proceso? Esto es el análisis de riesgo, ahora sí, lo que viene siendo las características que podrían llevarme a no lograr ese objetivo. ¿Cuáles son las causas que me pueden llevar a incumplir este inventario, esta desviación, ese proceso? Los residuales, o ahorita que llamamos como secuencias. ¿Cuáles son las listas de acciones preventivas que tenemos? O lo que nos decía también el HACCP, perdón, el HACCP no, el AMEF. ¿Cuáles son las medidas que tenemos actualmente como organización? ¿Cuáles son los comentarios o cuáles son lo que tenemos actualmente? Y por supuesto, cuáles son las acciones requeridas. Entonces, si se fijan, también es la misma herramienta parecida a la MEF, pero simplificada. Está muy simplificada esta herramienta. Por supuesto, esta podemos tener también establecidos cuáles son los límites o lo que vienen siendo los objetivos. Entonces, el análisis HACCP, la única defecto que te dice que, bueno, de cierta manera dice que no te da no es cuantitativa o no es cuantificable las salidas.
hay que analizar realmente qué queremos ver como cuantificable. Si a final de cuentas las acciones van en función de reducir los riesgos de tiempos de entrega, de productos no conformes, de quejas, pues bueno, de cierta manera sí nos tendría que dar las herramientas para poder ir monitoreando cómo estamos cumpliendo con esos riesgos. Sí, Ernesto, hay muchísimas herramientas. Realmente aquí nada más le estamos dando unas cuantas. Pero estoy viendo este otro lado, tengo también la que norma 31000, está el FEMA, el FMSA, está el de mantenimiento controlado, está el SNAKE, está el HACCP, está el HACCP, está el LOPA, que también lo vamos a ver ahorita, está el análisis de Bow, el análisis Markov. Hay muchísimas herramientas. Hay demasiadas herramientas, como les digo, va en función de sus riesgos. Ustedes analicen cuál es la que mejor les va a funcionar. Como les digo, en el sentido particular, este tipo de herramientas me gustan porque en una sola herramienta ven casi toda la película. Y si ustedes le dan este único documento a un operador, en vez de una lista de procedimiento de 5 hojas, ustedes le dicen, mira, son 5 pasos lo que tienes que considerar y preocuparte. Y si pasa esto, tienes que hacer esto. Y si pasa esto otro, tienes que hacer esto otro. Créanme lo que les queda muchísimo más práctico. Ernesto, sí, definitivamente. Habemos algunos que nos casamos con alguna herramienta y te vamos a recomendar. Créemelo que lo que tú tienes que hacer es determinar muy bien tu herramienta. Si tú estás convencido de que tu herramienta va a limitar o a poner dentro de los límites máximos permitibles tus riesgos, como auditores debemos de respetar eso. Te podremos sugerir, por supuesto, no está nada mal, pero a final de cuentas tú eres el dueño de eso. El análisis LOPA. Digo, aquellos que estén familiarizados con la industria de los alimentos, a lo mejor les queda también un poquito claro cuáles son los SLOPA o qué son los prerequisitos. ¿Qué significa esto? No es otra cosa más que analizar también mi proceso desde el inicio hasta el fin. Por supuesto, Carmen, tú tienes que determinar cuál es la herramienta que mejor te funciona. Acuérdate que aquí lo que queremos es reducir riesgos y lograr objetivos. Si tú con la herramienta que utilizas, y nos podemos equivocar, o sea, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Para mí es más fácil utilizar la de causa y efecto y me voy por esa y establezco los controles. Y si a la vuelta de un año dices, no, ¿sabes qué? Necesito un poquito más, voy a cambiar mi herramienta. Por supuesto, tú puedes escoger la herramienta que tú decidas. El análisis de protección de capas o el OPA. El OPA, claro que sí, Jorge, termino si quieres este análisis de este LOPA y se los explico ya de manera muy particular lo que viene siendo el AMEF para seguridad. El análisis LOPA. El análisis LOPA es un análisis de capas. ¿Qué es este análisis de capas? Lo que nos está diciendo es que tenemos que irnos por proceso. Oye, para lo que viene siendo, ¿dónde es donde está nuestro primer riesgo? Nuestro primer riesgo está en la provisión de recursos, proveedores. Entonces, si estoy identificando que mi primer capa para poder no llegar a cumplirle al cliente con un producto o un servicio, mi primer capa es el proveedor. Entonces, si yo controlo la capa del proveedor, ¿qué necesito controlar del proveedor? Bueno, necesito controlar que no me entregue, que me entregue en tiempo, que no me entregue producto dañado, que venga el producto completo, con las características que se lo pedí. Entonces, mi primer capa está en el proveedor. Eso ya me minimiza el riesgo de no cumplir al cliente en calidad y en cantidad. Entonces, mi primer capa fue el proveedor. ¿Cuál es la segunda capa? Ah, pues el siguiente proceso.
El siguiente proceso es precisamente el almacén de recepción. Entonces, si tengo almacén, ¿cuál es mi capa que tengo que poner de protección ahí? Si se supone que ya me llegó bien el producto desde el proveedor, pues ahora lo que me tengo que encargar es de que sigan esas mismas características. Cantidades, calidades y protección. Entonces ya tengo que mantenerlo. Ahora ya, si ya me llegó bien el producto, tengo que mantenerlo en el almacén de manera adecuada. Ahora, ¿cuál es mi siguiente capa? Producción. Bueno, ¿qué tengo que hacer en producción? ¿Cuál va a ser mi capa para proteger el área de producción? Si ya llegó bien el producto desde proveedor, almacén y a producción ya me llegó de manera adecuada, pues ¿qué tengo que hacer aquí en esta parte para poder proveer un producto de calidad? Entonces, este análisis LOPA es una secuencia muy similar, es muy simple para poder identificar las capas y cuáles son los riesgos por cada una de las capas. Entonces, como lo establece aquí el análisis LOPA, es precisamente primeramente establecer la secuencia. Por cada uno de los escenarios o por cada una de las capas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desde aquí me tengo que desviar hacia los diferentes escenarios. En el primer escenario es identificar el evento y la frecuencia. Cada cuando recibo, cómo recibo. Identificar cuáles son las fallas potenciales, estimar los riesgos, evaluar los riesgos. Si se fijan, siguen siendo los mismos pasos en diferentes elementos, pero siguen siendo exactamente los mismos pasos. Y considerar las opciones para reducir el riesgo, que es lo que nos decían las otras herramientas, las acciones para minimizar riesgos. Sí, Alicia, bueno, vamos a buscar proveer algunos de los ejercicios. Estos ejercicios están aquí, ustedes los pueden aplicar. Lo estamos viendo nosotros de manera muy general para que ustedes entiendan cómo funcionan cada una de las herramientas. Carmen, Global Standards por el concepto de imparcialidad que nos establece la norma 17021, que es una norma que todas las casas certificadoras debemos aplicar, no podemos dar consultoría. O damos consultoría o damos certificación. Capacitación sí podemos dar. ¿Por qué? Porque capacitación es general. Con esta herramienta yo no te estoy diciendo cómo aplicarla. Por ende, no estoy participando en tu sistema. Le estamos dando herramientas generales, le estamos diciendo cómo funcionan cada uno, pero ya es decisión de la organización cuál es la que puede aplicar. Entonces, por un criterio de la norma internacional ISO IEC 17021, no podemos dar consultoría. Pero por supuesto, sí te podemos decir con quién puedes acercarte. Jesús, definitivamente todas las herramientas te dan un análisis para poder evaluar los resultados. El LOPA, a final de cuentas, nada más es ir poniendo barreras, ir poniendo capas. No es otra cosa más que ir seccionando procesos y asegurarte que cada proceso proteja de manera adecuada el bien o el servicio. Entonces, que se vaya permeando por cada proceso los riesgos. Que cada proceso, en lo particular que tenga, los riesgos que pueda tener, que los vaya monitoreando. Eso es el LOPA. Así es. Bueno, acuérdense que tienen, de acuerdo a este criterio de lo que está estableciendo aquí LOPA, dice establecer los criterios, escenarios, identificar agentes, eventos, perdón, estimar riesgos, evaluar los riesgos. Entonces, a final de cuentas, todas las normas lo que nos dicen, ustedes tienen que identificar riesgos, escenarios, posibles fallas. Este LOPA está orientado, al menos este ejercicio, hacia accidentes.
pero tiene que ver también con incidentes, con riesgos, con alguna actividad que se vaya o que nos pueda poner en riesgo de no cumplir nuestros objetivos. Entonces, a final de cuentas, principal que tenemos que iniciar es con nuestro inventario de riesgos. Primeramente, ¿quién soy como organización? ¿A qué me dedico? ¿Qué debo de proveer? Hago mi inventario de riesgos, digo, todo esto es lo que puede fallar dentro de mi organización o que puede impactar a los clientes o a las autoridades o a las partes interesadas. Hago mi identificación y ahora sí, selecciono qué herramienta quiero utilizar. Árbol de decisiones, AMEF, HACCP, LOPA, tengo por aquí otros, el análisis de Markov, el análisis de Monte Carlo, Bayesian, HACCP, controles de rentabilidad, el MECA, la herramienta que yo quiero utilizar. Siempre y cuando me vaya a ayudar a reducir estos riesgos. Después, ahora sí, como hice cada una de las últimas 3 herramientas que hemos visto, determino acciones para poder minimizar el riesgo. Y a pesar de que la herramienta no me lo pida, tengo que monitorearlas y revisarlas para ver si está cumpliendo o no con los riesgos que tengo asociados. Entonces, cada una de las herramientas que empecemos a implementar tiene que decirme si el riesgo es tolerable, si está reduciéndose y cuáles son las opciones que tengo que tomar para poder reducir o eliminar el riesgo. Hay una cosa muy, muy importante, que como organizaciones ahora en la parte de análisis de riesgos tenemos que determinar si los riesgos residuales son aceptables o no. Entonces, está en ustedes determinar si es aceptable tener 5 quejas y cuáles son las consecuencias de esas 5 quejas. Si es aceptable tener 5 o 10 rechazos y cuáles son las consecuencias de los 5 o 10 rechazos. Entonces, la herramienta que querramos utilizar tenemos que considerar esos elementos. Queremos lograr objetivos. Pero muy importante, cuando definamos los objetivos y los riesgos, tenemos que pensar en las consecuencias de no lograr los resultados esperados, las consecuencias de tener una queja, las consecuencias de tener rechazos, las consecuencias de tener producto no conforme en mi organización y de qué manera vamos a vivir con ello. Eso es lo más importante. María, definitivamente, mira, esto es a función de cada una de las organizaciones. Si tú ves el AMEF como lo acabamos de platicar, pues prácticamente tú ya tienes en esa herramienta riesgos, procesos, etapas, consecuencias, controles, de ahí menciona acciones, controles. Puedes establecer frecuencia de monitoreo, supervisión, pues prácticamente en esa herramienta tienes la mitad del proceso, si no es que completo. Entonces ya es, si ustedes quieren utilizarlo y le sacamos el provecho como es una MEF, definitivamente tienes un gran avance. Y bueno, hace rato me preguntaban para la parte del una MEF en relación a lo que viene siendo seguridad. Jorge, fíjate, si te fijas en la parte de seguridad, en el OSHA 18001 ya tenemos un análisis de riesgo. Y tú ya tienes el inventario de riesgos. Caídas al mismo nivel, caídas a diferente nivel, golpeado por, atropellado, atrapado en. Entonces, ese es tu inventario de riesgos. Entonces, ¿cuál es tu AMEF? Bueno, pues puedes decir, bueno, ¿qué procesos me pueden ocasionar esas fallas? Trabajos en altura, ¿ok? Mantenimiento a lo que viene siendo la nave. Trabajos en altura. ¿Cuál es el riesgo?
caída a diferente nivel. ¿Cuáles son las consecuencias? Fatalidades, fracturas, etc. Entonces ya ahí tú tienes que evaluar si esos riesgos son o no aceptables. ¿Y cuáles son los controles que tienes actualmente? Oye, sí, tengo línea de vida, muy bien, perfecto, tengo arneses, tengo cascos. ¿Cuáles son las acciones recomendadas? Pues que se llene un checklist de lo que viene siendo cada una de esas actividades antes de que haga el trabajo en alturas. Que tenga la línea de vida que no esté demasiado larga, porque si no va a rebotar como bungee. Que traiga realmente el arnés, que el arnés no tenga más de 2 o 3 o 5 años, precisamente porque también tiene un cierto tiempo de vida. Que sean revisados por un supervisor y que sean validados por un supervisor. Entonces, más o menos es como podríamos hablar de una característica relacionada con seguridad. Pues, ¿qué les parece? Este análisis de riesgo, realmente la norma 31010 es muy buena. Es como le decía el vocero de este expresidente, en la cual decía, bueno, si la norma ISO 9001 me dice esto, este es el diccionario. Esto es lo que podemos implementar. Estas son las herramientas que ya nos ayudan a mejorar eso que me está pidiendo la ISO 9001. Por supuesto me van a decir, Adrián, pero es que yo no me voy a certificar en la 31001. No. Pero realmente, si ustedes quieren quebrarse menos la cabeza, si quieren tener menos dolores de cabeza, les sugiero que revisen la 31001. María Elena, mira, la 31001 refiere sí a algunas herramientas, requiere comprar adicionales soportes, no necesariamente. Fíjate que toda esta información la puedes encontrar en la web. Hay muchísima esta información. Si se fijan lo que yo saqué de la NASA, del análisis de modo de falla, árbol de decisiones, el de falla y efecto, todo eso lo pueden encontrar en la web de manera gratuita. Si quieren una herramienta muy especializada, pues sí hay que conocer la herramienta muy especializada. Pero definitivamente sí hay mucha información gratuita en Internet. Y también Global Standards tenemos bastante de estos mismos tipos de herramientas. Por supuesto, Marta, mira, si tú la implementas, créemelo. Yo cuando a veces hablaba con clientes y les hablaba de la ISO 9004, que es la guía de la mejora, yo les decía, bueno, ¿por qué no implementan esto? Me decían, no, pues es que no es certificable y no la necesito para poder implementar el ISO 9001. Tú con que yo tenga la ISO 9001 tiene que ser suficiente. Yo les decía, bueno, es cierto, pero es como si ustedes van a la escuela y dicen, ¿cuánto es la calificación mínima para pasar? 6. Pues bueno, entonces si se quieren quedar con el 6, sería nada más implementar la ISO 9001. Pero si quieren ir por una calificación mayor, un 9 o un 10, pues hay muchas otras herramientas muy interesantes. Sí, Carmen, acuérdate que estas herramientas, la nueva posición de la organización ISO es dos cosas fundamentales. Que seas preventivo y que esta prevención realmente vaya muy enfocada hacia el logro de objetivos. Y uno de los logros objetivos finalmente es mantener organizaciones sustentables. Fíjate, Carmen, no he sabido ahorita si va a haber alguna actualización sobre la versión norma 31001. Me lo quedo de tarea y te digo qué es lo que va a pasar con esa norma. Jorge, la puedes comprar en la web de la ISO, de la organización ISO, iso.org. Ahí está disponible, ahí la puedes adquirir. No sé si hay una versión mexicana en el IMNC, también eso tendríamos que platicarlo y verlo. Sí sale más barato definitivamente la traducción que esté en la organización IMNC, es más barata.
porque lo que siendo la que tenemos en la ISO te lo cobran en libras esterlinas y normalmente sí está un poquito cara. Ah, mira, excelente. Ernesto ya nos contestó que sí hay un proyecto de norma en la 31,000. Entonces, pues sí, puedes comprarla en el IMNC, es más económica. Es la traducción oficial, porque el IMNC también está autorizado para hacer la traducción oficial. Entonces también la podemos comprar ahí. Abel, no, va a haber un webinar, ahorita se los paso. Va a haber un webinar de la transición de la ISO 9001 y la 14001 el 23 de abril, donde les vamos a explicar rápidamente cuál es el plan de transición, qué es lo que nos está pidiendo la organización, el IAF, que es el International Accreditation Forum. Pueden consultar la página iaf.nu. Por ahí se van a la publicación de un documento que es un documento informativo que es el número 9. Y ahí viene el plan de transición. Prácticamente lo que les vamos a platicar también en este próximo webinar es en relación a eso. Las fechas, cuándo va a estar disponible, de acuerdo a los tiempos que están estableciendo tanto ISO como la IAF. Se pretende que a finales de este año ya esté publicada la versión oficial de la norma ISO 9001, versión 2015, y de la norma 14001, también versión 2015, y pues que las empecemos a aplicar a partir del siguiente año. Webinar para auditores. ¿Qué necesitas de webinars para auditores? Hay bastante. Con Global Standards tenemos muchos sistemas, tenemos muchos webinars, tenemos muchos cursos. Por ahí viene uno de sistemas integrados. Para mayo, de sistemas integrados son de los tres estándares, ISO 9001, ISO 14001 y la nueva versión que viene a sustituir la OSHA 18001, que es la 45000. Y vamos a decir cómo integrarlos. Ahí está la encuesta. Por favor, ayúdenos a contestarla. Son 5 preguntas, son 3 calificaciones. Ayúdenos a mejorar este tipo de webinars. Ayúdenos a proveerles un mejor servicio. Tengan presente también a Global Standards. Global Standards, estamos en página web, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Entren a la página de Global Standards, ahí van a poder encontrar muchísimo más material, van a poder encontrar cápsulas informativas, van a poder tener acceso a esto. Hay por ahí también un newsletter. Inscríbanse al newsletter, les van a estar llegando artículos, les van a estar llegando nuestra revista electrónica. Pues entren, si tienen más dudas, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Hay muchos cursos. Sí tenemos planeado un curso de auditores en ISO 9001 versión 2015, el cual va a ser certificado y una vez que salga la norma oficial, únicamente les vamos a pedir una actualización muy simple para poderlos migrar y que ustedes ya tengan la competencia sobre la versión nueva. María Alejandra, mira, desgraciadamente para este tipo de webinars, como no es un evento oficial, no entregamos ninguna constancia de participación. Sí los invitamos a que estén aquí participando, pero bueno, desgraciadamente no podemos hacerlo de esa manera. Gerardo, la grabación va a estar disponible dentro de una semana para que ustedes puedan acceder ahí a la página de Global Standards. Inscríbanse también, como les digo, en los restos de los webinars. Inscríbanse también en la parte de nuestro newsletter y ahí también les van a estar llegando ese tipo de grabaciones. Ernesto, ahorita cursos en línea, sí lo tenemos programado, sí lo tenemos pensado, vamos a ver de qué manera, pero de todos modos ahí en la página web les vamos a decir cuándo es nuestro primer curso online. Sí lo tenemos programado para este año.
Muchísimas gracias a todos. Realmente, pues ayúdenos muchísimo a poder tener mejores herramientas. Hay muchos webinars. Si quieren webinars presenciales con su gente en algún otro tipo de organización, si quieren que lo volvamos a replicar, por favor, llámenos, mándenos correo. Mi correo es acasillas@globalstd.com. Dudas, comentarios, sugerencias son bienvenidas. De cualquier manera, hay todo un grupo detrás de Global Standards que está participando muchísimo, tratando de tener un mejor servicio para ustedes, tratando de tener mejor información para ustedes, tratando de que esto sea satisfactorio para ustedes y tengan mucha participación. El IWA 4, bueno, todavía sigue siendo una iniciativa. Voy a tener una reunión con los comités técnicos, al menos el 9 y el 14, del que está promoviéndose con IMNC. Déjenme analizar, entonces yo me quedo con la tarea, al menos de determinarles precisamente cuáles son los nuevos cambios de la versión 31, cuándo se planea, y lo que viene siendo el IWA 4. De cualquier manera, mándenme más correos si tienen más dudas y pues para poder saber exactamente quiénes son los que me están pidiendo algún tipo de información y probárselas de manera directa, mándenme un correo de esto del IWA 4, mándenme el correo pues para poder contestarles de manera adecuada. También quien me preguntó de la 31001, mándenme un correo para poder contestarles de manera directa. Si hay muchos webinars, María Alejandra, lo que tú necesites, mándanos correo, díganos qué es lo que necesitan más, qué inquietudes tienen, porque a lo mejor este webinar lo podemos nutrir más y ofrecer una mejor herramienta. Lo tratamos de manera general de proveerles las herramientas fundamentales, pero si hay algo más en la cual podemos enriquecer esta presentación, será excelente. Mi correo nuevamente, acasillas@globalstd.com. Ahí estoy a sus órdenes. Cualquier cosa adicional, por supuesto, mándenos correos y díganos, oye, me interesa ver esto, me interesa capacitación. Por ahí también ya estamos planeando el curso de análisis de riesgos basados en estas mismas herramientas, ya con ejemplos prácticos y muy bien aterrizados, con casos para que ustedes puedan ver y vivir realmente lo que viene siendo un análisis de riesgo. Déjame verlo, Marta, todos los que estén interesados por favor en el curso de análisis de riesgo, estamos trabajando en el material, lo estábamos proyectando por ahí de junio, tener este curso. Entonces, nada más, denos, ¿cómo se llama? Si están interesados en este curso, por favor, mándenme un correo para poderlo ya darles las fechas exactas de cuándo está provisto este curso con la fecha exacta. Ernesto, no hay ahorita una fecha de la 19011 de cuándo va a ser aplicable, pero definitivamente en cuanto la tengamos, nosotros también vamos a publicarlo ahí en la página de Global Standards. Carmen, sí podemos trabajar sobre algo, sí lo tratamos de manejar de manera muy, muy general y más que nada porque muchos de los que estamos en el ISO 9001 eran realmente los que estábamos preocupados por el análisis de riesgo. Es por eso de que la herramienta se enfocó mucho hacia lo que viene siendo análisis de riesgo enfocado hacia ISO 9001.
Pero definitivamente déjame preparar un material para poderles proveer cómo va aplicando hacia el resto de los estándares. Les agradezco su tiempo, les agradezco su disponibilidad. Nuevamente, reiterarles mi nombre, Adrián Casillas, mi correo acasillas@globalstd.com. Estamos a sus órdenes. No se pierdan nuestros próximos webinars. Tenemos tiempos de transición de la ISO 9001, 14001, validaciones y lo que viene siendo sistemas integrados. Cintia, no te preocupes, estamos aquí también a tus órdenes. Así es, María, ahí están, mira, ya ahorita nos pusieron precisamente las páginas. Entren en nuestras páginas, los invitamos, participen mucho, tenemos muchos grupos de discusión. Si hay temas en específico que quieran que trabajemos y tratemos, lo hacemos con todo gusto. La ventaja como Global Standards es que somos sede, estamos inscritos en los grupos de los comités técnicos, entonces toda la información que le estamos proveyendo es de primera mano. No se vayan, ahorita voy a terminar yo sesión, inmediatamente después de que termine sesión, van a poder tener ya acceso a poder descargar esta presentación, todavía sin el audio, pero al menos la presentación ya van a poder tenerla. Muchas gracias a todos, me reitero a sus órdenes, cualquier cosa, cualquier duda, estamos ahí para servirles. No se olviden que Global Standards es de certificación y de capacitación y estamos aquí a sus órdenes. Gracias y excelente día a todos.